chicos, vamos a continuar con las progresiones geométricas y lo siguiente que vamos a ver es la suma de los n primeros términos. Para eso aprendemos una nueva fórmula que es la fórmula de la suma. Y para la suma de n términos solo vamos a necesitar tener dos datos. El A1, que es el primer término, y la R, que es la razón, porque multiplico para pasar de un término al siguiente. Y os recuerdo, muy importante, que la n representa el número de términos que sumo. Si sumo los 5 primeros términos, pondremos S5. Si sumo los 10 primeros términos, S10. Os he dejado también la fórmula de cómo calcular cualquier término de una sucesión, por si la necesitamos en algún ejemplo de los ejercicios, y así la vais repasando y la vais memorizando. Vamos a ver este primer ejemplo, a ver si sabríamos calcularlo. Vamos a empezar por calcular la suma de los 8 primeros términos. Para estos ejercicios vamos a poder usar calculadora, porque si no nos saldrían números muy grandes y no os voy a hacer calcularlos a mano. Lo primero que tenemos que hacer para resolver estos ejercicios es identificar el primer término de la sucesión y la razón. Y cuando tengamos esos dos datos, simplemente sustituimos en la fórmula. En este caso, el primer término es el 6 y la razón es por qué voy multiplicando para pasar de un término al siguiente. Pues, por ejemplo, en este caso que he puesto, todo el rato multiplico por 2. Y como nos piden que calculemos la suma de los 8 primeros términos, escribimos S8. Recordar que la n es el 8. S8 va a ser igual a 1 por r elevado a 8 menos 1 entre r menos 1. Ya tenemos la fórmula y entonces simplemente nos queda sustituir en la fórmula los datos que hemos averiguado y operar. S8 va a ser igual a 1, que vale 6, por r, que vale 2 elevado a 8 menos 1, partido de 2 menos 1. Resolvemos esta operación. 6 por 256 menos 1 partido de 1. Esto nos queda que la suma de los 8 primeros términos va a ser 6 por 255 y el resultado es 1530. Y ya tendríamos calculada la suma de los 8 primeros términos. Vamos a ver un segundo ejemplo para ver si nos está quedando claro este tipo de ejercicios. Entonces, en este segundo ejemplo, volvemos a averiguar que es A1, en este caso A1 es 25, y averiguamos la R, que es porque vamos multiplicando o dividiendo para pasar de un término al siguiente. En este caso, claramente vamos dividiendo entre 5. Recordar que no podemos usar la división. Como no podemos usar la división, R lo ponemos en forma de 1 partido de. En este caso, como sería dividir entre 5, hacemos el inverso. El inverso de 5 es 1 partido de 5. ¿Vale? Siempre es escribir el inverso. Esa es la única cosa novedosa que os tenéis que aprender. Pues vamos a calcular, por ejemplo, la suma de los 5 primeros términos. Recordar que la n es el número de términos que sumamos. Según la fórmula es A1 por r elevado a n, que es 5 menos 1, partido de r menos 1. Sustituimos todos los datos que tenemos. 25 es A1, r es 1/5 elevado a 5 menos 1, partido de 1/5 menos 1. Vamos a seguir operando. 25 por 1 elevado a 5. Si tenemos una fracción elevada a un número, elevo cada cosa por separado. Por tanto, me queda 1 partido de 5 elevado a 5, que solo calculamos con la calculadora, menos 1. Y abajo me quedaría 1/5 menos 5, que es hacer mínimo común múltiplo. Si hacemos mínimo común múltiplo, el 5 que está dividiendo va a pasar multiplicando y todo me queda partido de 5.
tenemos que repasar un poco las operaciones con fracciones para hacer estos ejercicios. 25 lo dejamos como está. Vamos a calcular 5 elevado a 5 nos da 3125 menos 1. Y abajo tenemos un quinto menos 1, que si acabamos la operación sería menos 4 quintos. Bien, en la parte de arriba de la fracción vamos a tener 25 por 1 menos 3125 partido de 3125. Y en la parte de abajo de la fracción menos 4 partido de 5. Seguimos operando. 25 por, si a 1 le restamos 3125, nos queda 3124 negativo, partido de 3125. Y eso entre menos 4 partido de 5. Bueno, voy a colocar y no voy a operar, voy a simplificar. Tendríamos 25 por menos 3124 entre 3125 partido de menos 4 partido de 5. Una vez que llegamos aquí, podemos ir simplificando cosas del siguiente modo. El denominador de aquí se puede simplificar con el denominador de aquí. Entonces, si dividimos 3125 entre 5, nos queda 625. Luego podemos dividir 25 entre 625, aquí nos queda 1 y aquí nos quedará 25. Y por último, podemos simplificar 3124 entre 4. Arriba nos queda, divido entre 4, nos queda 781 y se me va el 4. Y el menos con el menos también se me va. Llegado a este punto, pues tenemos que nos quedaría 1 por 781 entre 25. Como eso ya no se puede simplificar, esa sería la solución. Vamos a ponerla más arriba para que se vea. La solución sería 781 entre 25. Y esta solución no se puede simplificar. La operación es un poco engorrosa, pero si vais despacio saldrá.